Buenos días a todos y esperamos que el Señor nos bendiga, ¿verdad?, con la exposición de su palabra, en las cuales seguro que hay algún matiz, algo que tú necesitas hoy para esta mañana, pues escuchar lo que tiene que decir el Señor a través de las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Y continuando con el Salmo 23, continuando el texto para esta mañana, como mencionaba el hermano Antonio, es el versículo número 4, en el cual vamos a leer de nuevo esta porción de las Escrituras. Ya hemos leído el Salmo 23 y ahora concretamente para la exposición de esta mañana el texto es el versículo número 4, conocido evidentemente entre todos nosotros también. Dice así: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Vamos a tener una palabra de oración y comenzamos, ¿vale? Amado Padre y Señor nuestro, muchas gracias por este precioso pasaje, este precioso salmo en todo su conjunto y este precioso texto específico en el cual vamos a meditar durante esta mañana. Y Señor eterno, gracias por todo el consejo de Dios y porque tú suples para todas y cada una de nuestras necesidades. Y ahora, Señor, en este pasaje en el cual mencionas el valle de sombra de muerte, Señor, también matizas que tú estás ahí, en medio de cada uno de nuestros corazones, Señor, y tu presencia es manifiesta. Gracias, Señor eterno, por darnos el maravilloso privilegio de poder venir a ti por medio de la persona del Señor Jesucristo, por haber traído el Evangelio y ahora, Señor, en esta vida cristiana que tú nos has dado, que tú nos provees diariamente, amado Padre, deseamos andar en el camino de la vida, en el camino de las Sagradas Escrituras, poniendo nuestros ojos en el Señor Jesús, el autor y consumador de la fe. A ti, Señor, pues nos encomendamos, pedimos tu bendición en el nombre del Señor Jesús. Amén. Aunque ande por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Este texto precioso. Bien, hemos estado viendo, conforme a este precioso Salmo 23, que Dios es nuestro pastor, primero. Vimos en la segunda predicación, Dios es nuestro sustentador. Vimos también en la tercer estudio que tuvimos, que Dios es nuestro cuidador, también. Y en la cuarta predicación, Dios es nuestro guía. Y en este último punto lo estuvimos considerando en el concepto de los tres únicos y exclusivos caminos que el hombre anda. Primeramente vimos el camino de la inocencia, ¿os acordáis? Que ese camino solo fue andado por Adán y Eva. Vimos también el camino de la iniquidad, que como consecuencia del pecado de Adán y Eva, todos hemos andado por ese camino, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y también vimos el camino de la salvación, el camino en el cual el Señor nos pone por medio de la persona y la obra del Señor Jesucristo, redimidos por Cristo. También en la última predicación, la semana pasada, si os acordáis, el domingo pasado estuvimos viendo el versículo también número 3, Dios nos guía por el camino de su santa palabra, que son las Sagradas Escrituras. Y lo vimos en el contexto que el salmista menciona: me guiarás por sendas de justicia, por amor de su nombre. Y vimos que Dios, el Señor, Jehová, nuestro pastor, vimos que Dios es nuestro guía, y Él nos guía en y a. Estuvimos viendo. Dios nos guía con las Sagradas Escrituras, Dios nos guía en las Sagradas Escrituras y Dios nos guía a través de las Sagradas Escrituras, a través de todos los preceptos que matiza el precioso tomo de Dios, su santa palabra. Y concluimos viendo que todo ello lo hace por amor a su nombre. Al final del Salmo 23, al Salmo versículo 3 del versículo del Salmo 23, al final del versículo 3. Bien, continuamos caminando, ¿vale? Y para la predicación de esta mañana vamos a estar considerando que ahora la palabra de Dios, ahora las Sagradas Escrituras,
nos lleva a otro lugar que aquí el salmista lo denomina como el valle de sombra de muerte. Hemos estado gozándonos, si acordáis, nos hemos estado gozando en las veredas de los verdes pastos, nos menciona los versículos anteriores, ¿verdad? Nos hemos estado gozando en esas aguas de reposo y nos hemos estado gozando en ser confortados en esos lugares tan preciosos y maravillosos que el Señor ha provisto y provee para cada uno de sus hijos. Y ahora el Señor, de alguna manera, nos adentra en una tierra sombría, en una tierra lúgubre, podríamos decir. Una tierra que menciona que hay sombra y muerte. Es un valle. Venimos de las montañas, de las grandes praderas, las grandes praderas americanas, ¿no? Cuando mencionan en los reportajes con tanto pasto y tanta riqueza. Pues el Señor nos ha traído, nos lleva de ese lugar precioso, de los pastos maravillosos, ahora a un valle de sombra de muerte. Así que, a la vista de lo que estamos mencionando, el título del mensaje de esta mañana es el siguiente: todo es hermoso en los tiempos del Señor. Este es el título del mensaje. Todo es hermoso en los tiempos del Señor. De hecho, ¿os acordáis lo que menciona Eclesiastés capítulo 3, versículo 11? Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Muchas veces el Señor, cuando nos pone y nos lleva a ese valle de sombra de muerte, no entendemos qué está pasando. Pero el Señor los permite y nos lleva a veces a llegar a este lugar en el cual es sombra de muerte. También nos menciona en el Salmo 35:15 una tremenda realidad, poderosísima realidad, que dice el salmista: en tus manos están mis tiempos. Y qué seguridad, y qué maravillosa confianza, y qué tranquilidad y sosiego da el corazón en considerar de que en Dios están todos y cada uno de nuestros tiempos. Esto no lo tiene esa seguridad del incrédulo. El incrédulo va un poco al azar diciendo: ¿qué será de mañana? Y el creyente dice: mañana, hoy y ayer estoy en las manos de Dios. Y algo precioso y maravilloso. Así que todo es hermoso en los tiempos del Señor. Y el tema que vamos a estar tratando, en el contexto, aquí en el Salmo, de la turbación y de la aflicción, en el contexto de venir de tiempos de bonanza y de sosiego, vamos a estar tratándonos para introducirnos en tiempos difíciles, en tiempos de turbación, en tiempos de prueba, y el tema es los tiempos del creyente. Los tiempos del creyente. También volviendo a Eclesiastés capítulo 3, versículo 1. ¿Quién se acuerda lo que dice? Todo tiene su tiempo, ¿verdad? Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su obra. Mientras estaba pensando un poco en esta realidad que nos narra el salmista, me gustaría compartiros a título de introducción para el mensaje dos experiencias para llevarlas a modo de ilustración para las enseñanzas que el Señor nos mantiene y nos dice en la palabra de Dios, en este texto. Y luego permitidme leeros una porción preciosa de un libro que estamos también tratándolo al meditar este salmo, el libro del progreso del peregrino, una porción que habla también de este paso de peregrino, de cristiano, por este valle de sombra de muertes. Algo maravilloso como lo narra aquí el hermano Bunyan en su libro del progreso del peregrino. Pero la primera ilustración la he titulado Navegando por alta mar. Navegando por alta mar. Ya imagino que sabéis de qué va. Navegando por alta mar. Bueno, realmente todos conocéis un poquito en conversaciones la vocación que tengo yo de marinero, ¿verdad? De navegante. Ahora os tengo que decir y hacer una confesión, una confidencia, que me mareo hasta en un columpio de un parque. O sea, me mareo hasta en un simple balancín, yo me mareo y bueno, me pongo como una sopa.
Bien, me gustan los barcos, me gustan los buques, me gustan esas grandes moles de acero en las cuales pues vemos ahí navegar por todo el océano, ¿no? Y me encanta, es algo que me tiene cautivado. Aunque también vemos la fragilidad, ¿no?, de ver esas naves en medio de alta mar, con esos van y vienes de aquí para allá con las tempestades. Pues en uno de estos viajes de ultramar que he comentado varias veces y he realizado con mi esposa, pues viajábamos en un gran buque, realmente era un buque magnífico, grandioso, un buque en el cual pesaban 145.000 toneladas de acero. Para hacer una comparación, para situarnos un poquito en contexto, el Titanic pesaba 52.000 toneladas. Todos sabemos que el Titanic era un barco grande, ¿verdad? Este que viajamos mi esposa y yo eran 145.000 toneladas de acero, ¿vale? De acero. Y bueno, navegábamos por medio del Océano Atlántico y la verdad es que el mar en calma, sosegada, tranquila, total seguridad, un absoluto reposo y se podía respirar una tranquilidad relajante en medio de... Bueno, lo digo, era un crucero, ya está. ¿Para qué negarlo ya más? ¿Para qué negarlo ya más? Era un crucero, tranquilamente navegando y parecía que todo estaba en calma y realmente, de repente, una brisa más fuerte de lo normal, de repente, a lo lejos en el horizonte, unas nubes que empezaban a hacer evolución y ding-dong, un anuncio del capitán. Vaya, a ver qué tiene que decirnos el capitán ahora en este buque. Y estaba matizando de que en las próximas horas nos adentraríamos en una tempestad. En una tempestad fuerte, arreciante. Una tempestad en las cuales la navegación iba a ser tortuosa y complicada. Incluso se podría cuestionar un poquito la seguridad de la nave. Y estuvimos navegando por una tempestad, pasadas las Islas Bermudas, en medio del Océano Atlántico, durante 3 días de tormenta y de tempestad, en las cuales habían olas cerca de 10 metros, de altura, en las cuales el barco se bamboleaba de un lado a otro. De la calma, de la tempestad, de los verdes prados, de las aguas de reposo, a una arreciante tormenta en las cuales 145.000 toneladas de acero parecían una cáscara de nuez. Pasados estos 3 días, ¡pum!, una balsa de aceite y continuamos navegando. El salmista también, pasado el valle de sombra de muerte, lo veremos en la próxima predicación, nos lleva a un banquete en el cual, pues, y eso algo en el cual, pues, me ha hecho pensar un poco esta ilustración que el salmista matiza aquí, no tiene ni punto de comparación lo que se refiere, evidentemente, ¿no?, a un valle de sombra de muerte. Bien, la segunda ilustración que me gustaría compartiros, esta un poquito más seria, la he titulado La conversación telefónica con el oncólogo de mi esposa. Esto tuve una enseñanza aquí, hermanos, tremenda. Fue una experiencia y unas palabras de una persona incrédula me fueron de tanta bendición en medio de un proceso de dolor que a veces el Señor usa cosas insospechables para traer alivio al corazón en medio del valle de sombra de muerte. Como sabéis, mi esposa pues pasó hace unos años un cáncer diagnosticado, gracias a Dios, a tiempo. Estuvo una operación exitosa, tuvo 6 sesiones de quimioterapia y luego análisis tras análisis correctos, unos tras otros, todo en calma, sosiego y una profunda quietud. Era una navegación tranquila, confiando en el Señor, por supuesto. Una navegación totalmente tranquila. Pero de repente, pues unos análisis de sangre. En la rutina, abro el sobre, miro los marcadores tumorales y con referencia a los últimos, dentro de los parámetros normales, hubo una ascensión considerable hacia la dirección de volver a reproducirse el cáncer. Ni mucho menos era una señal de que iba a ser esto. Pero viendo la diferencia, pues yo quedé turbado, angustiado, preocupado. Comencé a comentarle con mi esposa
Gracias a Dios por su templanza y su tranquilidad de mi esposa. Mi esposa siempre ha estado más tranquila que yo. En su enfermedad, no en la mía, sino en la suya. Bueno, yo dije, ya está, yo no aguanto más y llamé a la ICO, al Instituto Catalán de Oncología, de donde está, en Gerona, el departamento de cáncer. Y hablé con el doctor Beltrán, se llama. Le expliqué todo el caso, le expliqué cómo es posible que esto esté así subiendo. Y me dijo, Javier, vale, vamos a ver. Estas palabras, cuando una persona dice, vamos a ver, es que te viene y te cae al orden, ¿no? De alguna manera. Vamos a ver, vamos a ver. Sí, es cierto que han subido un poquito los marcadores tumorales, pero vamos a enfocarlo todo esto, y me dijo literalmente, vamos a afrontar esta variación considerable desde la tranquilidad y la observación. Qué palabras más adecuadas, ¿verdad? En una circunstancia adversa y venidas máxime de un incrédulo, de una persona que no tiene al Señor como su sustentador, su guiador, su cuidador, desde la tranquilidad y la observación. Y se me quedaron grabadas estas palabras. Y al meditar un poquito en este salmo, pues me vinieron y dijeron, voy a compartírselo con los hermanos. Porque realmente también el Señor usa, a veces en circunstancias adversas, cosas que, como mencionaba, son insospechables. En la cual, pues, hay que ver qué palabras tan buenas he tenido en mi corazón y que necesitaba escuchar en ese momento crítico de la circunstancia de mi vida que estaba viviendo con la enfermedad de mi mujer. Bien, la lectura del Progreso del Peregrino, por favor, tened paciencia, ¿vale? Es un poquito larga, pero vale la pena escuchar el corazón de este hermano escribiendo esta maravillosa alegoría de la vida cristiana, ¿vale? Dice, cristiano sufre muchas aflicciones en el valle de sombra de muerte, pero habiéndole enseñado la experiencia a ser vigilante, anda siempre con la espada desnuda en las manos, ejercitándose en la práctica de la oración, y de esta manera pasa con seguridad y sin experimentar daño alguno. Bien, así empieza la narración de este texto. Cristiano siguió, pero siempre con la espada desnuda en su mano por temor de ser acometido. Entonces medí con mi vista todo lo largo de este valle y vi a la derecha del camino un foso profundísimo, que es a donde unos ciegos han guiado a otros ciegos durante todos los siglos, habiendo todos perecido en él miserablemente. Por la izquierda vi un charco peligrosísimo, en el cual, aun siendo bueno, el que tiene la desgracia de caer, no haya fondo para sus pies. En él cayó el rey David una vez, e indudablemente se hubiera ahogado si no le hubiera sacado el que es poderoso para hacerlo. La senda era también excesivamente estrecha, viéndose por lo mismo el buen don de Cristiano en muy grande apuro, porque en la oscuridad, si procuraba apartarse del foso por un lado, se exponía a caer en el charco por el otro. Si trataba de evitar el charco, a no tener sumo cuidado, estaba a punto de caer en el foso. De esta manera marchaba lanzando amargos suspiros, porque sobre los peligros ya mencionados, el camino por aquí estaba tan oscuro que muchas veces, al levantar su pie para dar un paso, no sabía dónde ni sobre qué iba a sentarle. Como a la mitad del valle, vi que se encontraba la boca del infierno, a orillas del camino. Terrible fue entonces la situación de Cristiano, que no sabía qué hacer, pues veía salir llamas y humo con tanta abundancia, juntamente con chispas y ruidos infernales, que viendo Cristiano que de nada le servía la espada, que tanto le había valido contra Polión, determinó envainarla y echar mano de otra arma, a saber, de toda oración. Y así le oía exclamar, libra ahora, oh Jehová, mi alma. Así siguió por mucho tiempo, viéndose de vez en cuando envuelto por llamas. También oía voces tristes y gente que corriendo de una a otra parte, de manera que a lo mejor creía iba a ser desgarrado y pisoteado como el lodo de las calles. Este espectáculo, horroroso a estos ruidos terribles, le siguieron por algunas leguas. Por fin llegó a un lugar donde le pareció oír que venía hacia él una legión de enemigos. Esto lo hizo detenerse y pensar seriamente qué le convendría hacer. Por una parte, le parecía mejor volver, pero por otra pensaba que tal vez habría pasado ya
más de la mitad del valle. También se acordó de cómo había vencido ya muchos peligros y discurrió que el peligro de volver podría ser más y mayor que el de avanzar. Y se decidió a seguir. Pero como los enemigos parecían acercarse más y más hasta llegar casi a tocarle, gritó entonces con una voz vehementísima: «Andaré en la fuerza de Jehová», a cuyo grito huyeron y no volvieron a molestarle más. Una cosa me llamó mucho la atención y no la quisiera pasar por alto. Advertí que el pobre cristiano estaba tan aturdido que no conocía su propia voz y lo advertí de la siguiente manera. Cuando hubo llegado frente a la boca del abismo encendido, uno de los malignos se deshizo suavemente detrás de él y silbó a su oído muchas y muy terribles blasfemias, que el pobre creía salían de su propio corazón. Esto apuró a Cristiano más que a todo cuanto hasta entonces había sucedido. Pensar siquiera que pudiera blasfemar de aquel a quien había amado tanto. Si hubiese podido remediarlo, no lo hubiera hecho, pero no tuvo la discreción de taparse los oídos ni de averiguar de dónde venían estas blasfemias. Ya llevaba Cristiano bastante tiempo y tan desconsolada situación, cuando le pareció oír la voz de un hombre que iba delante de él diciendo: «Aunque ande por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo». Tiempos de calma, ¿verdad? Tiempos de calma, tiempos de reposo, tiempos de refrigerio, tiempos de regocijo, pero también están los tiempos de tempestad, los tiempos tempestuosos. Y en todos ellos, lo más maravilloso es que sabemos que el Señor tiene puesta su mano para protegernos, para guiarnos y para guardarnos en todos ellos. Los tiempos del creyente, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del sol. Así que como punto número 1 lo he denominado de igual manera que el tema que estamos tratando, los tiempos del creyente. Así que punto número 1, los tiempos del creyente. Y así iniciamos el texto: aunque ande en valle de sombra de muerte. Aunque ande en valle de sombra de muerte. Ahora el Señor lleva al salmista a otro paraje. O bien, pues Dios permite que el salmista entre en ese paraje. El Señor, pues a veces nos lleva a diferentes situaciones o simplemente permite que entremos en esas situaciones. ¿Os acordáis de Job? Fue con esas tretas que tuvo el Señor con Satanás, en las cuales pues Dios permitió que Job entrara en esa situación de dolor. Podemos recordar en ello, pues, el autor del Salmo, la vida de David, ¿no? Podemos recordar toda su trayectoria, pues, narrada en el libro de Samuel, en el libro de los Reyes, y podemos ver todas las situaciones y tiempos que David había tenido en su andar, en su adolescencia, en su pubertad, en su etapa adulta y etapa como rey. Y un sinfín de tiempos, un sinfín de situaciones en las cuales pues, el rey David, pues el Señor... ¿Es el mío? Vaya hombre. El teléfono del predicador. Es verdad, se desconecta la atención, madre mía, ¿cómo me ha dejado? Bueno, estamos en los tiempos de David, los tiempos de David, en los cuales podemos ver un poquito toda su vida. No vamos a entrar en detalle por cuestión de tiempo, todos conocemos la historia de David y todo lo que ocurrió en su vida, con su pecado, con sus entradas y salidas. Y el Señor tenía marcados los tiempos de David. Y lo que sí sabemos, y a ciencia cierta, es que en todos los tiempos de David, Dios estuvo con David, e incluso en los tiempos de pecado, para tratar su vida, en la cual el Señor pues, le trajo las consecuencias de ese pecado, ¿verdad? Pero siempre estuvo con él. En esta pasada confraternidad que tuvimos hace 2-3 semanas, un hermano compartió las siguientes palabras, y la verdad que me fueron también de bendición. Dice este hermano: bendito el día cuando el Señor nos lleva al desierto, para depender completamente de Él. Bendito el día cuando el Señor coge y nos lleva al desierto para hacernos entender que realmente
tenemos que depender aún más de Él. Aún más de Él. Esto lo dijo este hermano y realmente me fue de gran bendición. Bien, ahora el salmista entra en un lugar de tiempos difíciles. Y si cabe podemos poner un poquito de dramatismo para explicar un poquito y traer palabras del diccionario para describir un poco este lugar. Un lugar tenebroso, de sombra de muerte, un valle en lo profundo del abismo, un lugar en el que podríamos describir como un lugar lóbrego, un lugar austero, un lugar severo, un lugar en los cuales, pues, donde sí posiblemente haya bastante dolor, a veces en mayor o menor grado, pero dolor, angustia, un lugar donde no cabe ningún tipo de duda, hay dificultades. Un lugar donde hay dificultades y manifestadas en cada una de nuestras vidas podemos traer un montón de ejemplos a nuestra mente y nuestro corazón, de situaciones complicadas y en el cual pues hubo ese tiempo de dolor. Seguimos con el dramatismo que demanda la descripción y un lugar en el cual pues se experimenta realmente una profunda aflicción y una profunda tribulación. Un lugar en el cual pues humanamente pues parece verse todo bien oscuro, en la cual no hay salida alguna y parece que todo se va a pique. Parece que se va todo a pique y no hay ningún tipo de nada que pueda impedirlo. Eso es el razonamiento humano que muchas veces, de forma incluso hasta inconsciente, podemos caer cuando estamos atravesando ese valle de sombra de muerte. Y eso lo sabemos todos y sabemos que es verdad. Y sabemos que tenemos que tener una oración constante al Señor para evitar esos pensamientos y ese toque a la fe puesta en el Señor Jesucristo como nuestro sustentador, como nuestra esperanza. Y realmente un lugar, hermanos, y vamos a ser sinceros. Esta mañana vamos a ser sinceros con nuestro propio corazón. No me vale escuchar y decir, es que a mí me gustaría estar en ese lugar. Hermanos, ¿estás seguro? Yo no creo que dijeras eso en tu corazón. Con la boca a lo mejor sí, pero con el corazón. Humanamente nadie desearía estar en el valle de sombra de muerte. ¿A quién le gusta pasar por dificultades, por aflicción, por dolor, por angustia, por tribulación, por pruebas y por tentación? ¿A quién le gustaría? Y en fin, tú puedes añadir a esta lista un sinfín de situaciones complicadas en las cuales, si tú eres sincero contigo mismo, conmigo mismo, yo diría, yo no quiero estar en ese lugar. Pero a veces el Señor nos lleva a ese lugar y tiene sus propósitos y motivos que nos benefician. Con la mano en el corazón, ¿quién desearía abandonar las praderas? ¿Quién desearía dejar las aguas de reposo? ¿Y quién desearía dejar la bonanza y la quietud para dar la bienvenida al sufrimiento, la turbación y la prueba? Te puedes contestar a ti mismo en tu corazón, ¿vale? Sí, es cierto que en Santiago nos dice que tengamos por sumo gozo, o sea, en la epístola de Pedro, que tengamos por sumo gozo cuando nos hallamos en diferentes pruebas. Eso es diferente, ¿vale? Porque una vez ya estando dentro de la prueba, el gozo del Señor es lo que nos permite estar gozosos. Pero yo creo, sinceramente, que nadie desea estar en el valle de sombra de muerte. Sin embargo, el Señor en su amor, como mencionaba antes, tiene sus tiempos y a veces nos lleva y nos permite estar en este lugar. Ahora bien, volviendo al Salmo, al salmista. Aquí he apuntado que, así, en letras bien grandes, el salmista lo tenía bien claro. En el texto vemos unas realidades maravillosas, unas realidades que el salmista experimenta y que manifiesta con su boca, de su corazón, que nos son beneficiosas para cada una de nuestras vidas. El texto nos manifiesta la quietud y confianza de David puesta en Dios, con estas palabras. Aunque ande por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Son palabras de confianza, de quietud y de fortaleza que están puestas en el corazón de David, no, en el corazón de Dios,
que es el que tiene el poder para traer a nuestra vida ese descanso dentro de este lugar, del valle de sombra, de muerte. David lo tenía bien claro. Mi vida está llena de circunstancias y llena de vivencias. Sí, y tanto que sí. Y esas circunstancias y vivencias pues no siempre son deleitosas, ni de bonanza, ni de calma. También lo tenía bien claro David. Y de nuevo, y haciendo énfasis en ello, el salmista lo tenía con claridad meridiana en su corazón. Y lo manifiesta el texto, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, en el Salmo 23. Tiempos en los cuales andaba en el valle de sombra de muerte con una completa seguridad y confianza en aquel que es más poderoso que David. Pero algo maravilloso también ocurre aquí. Y en estos tiempos difíciles vemos que el salmista, después de tener esa confianza y esa seguridad en su Dios, toma una resolución maravillosa. La resolución del salmista ante esta realidad innegable, real e incuestionable, David toma una resolución. Es importante y trascendental aquí la resolución que toma el salmista, David. Una resolución en su corazón basada ¿en quién? En una promesa de Dios. En una promesa de Dios, porque nos dice el texto, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué no temeré nada alguno? Porque Dios está conmigo, porque Dios está en mi corazón, porque Dios está en mi vida, en todas y cada una de mis circunstancias, y Él es dueño de cada uno de nuestros tiempos. Algo maravilloso, algo maravilloso. Y aquí llegamos al segundo punto para esta mañana. Punto número 2, que la presencia de Dios está en los tiempos del creyente. Punto número 1, los tiempos del creyente. Aquí en el contexto que estamos meditando, valle de sombra de muerte. Punto número 2, esa presencia, la presencia de Dios está en todos y cada uno de los tiempos del creyente. Y aquí también en el valle de sombra de muerte. Y continúa hablando el texto y nos dice, aunque ande por valle de sombra de muerte, dice, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tú estarás conmigo. En una ocasión escuché una afirmación preciosa que decía lo siguiente. La verdad es que también me ha sido, esta predicación es la predicación de las citas, de las ilustraciones un poquito. Dice así, yo escuché en una ocasión, dice, la verdad del amor de Dios no es que consienta que pasemos por profundas adversidades, tribulaciones y duras pruebas, sino que es su promesa que Él estará con nosotros y a nuestro lado cuando ocurran. Y qué bonito, ¿verdad? Qué afirmación tan preciosa. Déjame repetirla, es que me encanta. La tengo apuntada en mi Biblia. La verdad del amor de Dios no es que consienta que pasemos por profundas adversidades, tribulaciones y duras pruebas, sino que el amor de Dios, sino que es su promesa en su amor, que Él estará con nosotros y a nuestro lado cuando ocurran. El Señor está conmigo como poderoso gigante. El hermano Miguel hace unos cuantos años también nos dijo una frase preciosa, y leyendo mis apuntes en mi Biblia también la tengo anotada. Hermano Miguel, gracias por esa frase. Dijo así el hermano una vez en una predicación hace ya años. La prueba tiene que ser un tiempo no para apartarse del Señor, sino para acercarnos aún más a Él. Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno. Muchas veces tendemos a lo contrario. Uy, que vienen dificultades, pruebas, y tenemos en la trastienda al Señor. Y no lo tenemos en el corazón, ni delante de nuestras mentes y pensamientos para afrontar esa prueba. No en nuestro poder, sino en nuestra confianza en el Señor. La prueba tiene que ser un tiempo no para apartarse del Señor, sino para acercarnos aún más a Él. Y por último, otra cita más de un hermano americano, un pastor que nos visitó, no recuerdo cómo se llamaba. Dice así: el camino de la vida y de la paz se encuentra a los pies de Jesús. El camino de la vida y de la paz se encuentra a los pies de Jesús. No temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Volvemos al texto. En la resolución del salmista podemos ver aquí dos partes.
bien y claramente diferenciadas. Una, plena confianza en Dios, de no tener temor. Y dos, que en base a una promesa de Dios está la presencia de Dios en esta circunstancia. No temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Notemos algo muy significativo en este texto que me llama realmente profundamente la atención y ya hacía tiempo que lo había meditado un poco y realmente cada vez que leo el Salmo pues me resalta un poquito este matiz del salmista. Venimos del versículo del 1 al 3, ¿vale? Venimos de esos versículos y en esos versículos vemos cómo el salmista habla del Señor con un gozo y sacando amor a raudales por su boca y su corazón. Está hablando de su Señor. Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Y continúa el salmista, me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Y aquí, ahora, en el versículo 4, cambia, y es como si estuviese el salmista aquí hablando a la audiencia, y de repente se gira en el versículo 4 y dice, aunque ande de valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, Señor, está hablando al Señor. Hay un cambio, hay una cercanía aún más cercana de comunión. Qué precioso es ver este matiz en el cual vemos esa cercanía del salmista. El salmista ahora habla con el Señor y curiosamente habla con el Señor más cercanamente en estos momentos de turbación y problema y de valle de sombra de muerte y de dolor, de aflicción y de prueba. Y es como si se quisiera acercar más a Dios. Y coge y dice, tú estarás conmigo. Tú estarás conmigo. Es como si hubiera más cercanía. Como si el salmista fuera aún más consciente de la presencia de Dios en su vida. Toque de exhortación para mi propia vida. Lo pongo aquí también con letras grandes en mayúsculas. Hermanos, en medio del valle de sombra de muerte, lo tenemos que tener bien claro. Por activa y por pasiva tenemos que tener una claridad meridiana en esto. El Señor siempre está en medio de nuestros tiempos. Siempre está. No tengo temor porque el Señor es dueño de mis tiempos. Mencionamos en el capítulo 31 de los Salmos, versículo 15. En tus manos están mis tiempos. No tengo temor porque Dios es nuestro refugio. ¿Qué salmo nos dice esto? ¿Quién se acuerda? Salmo número 46, 1, ¿verdad? Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por lo tanto, no temeremos, aunque sean traspasados los montes y sean echados en el corazón del mar. Dios es nuestro refugio. No tengo que tener temor porque en medio del valle de sombra de muerte, Dios ha prometido su presencia. Su presencia. Isaías 43, 1, 3. Ahora dice Jehová, no temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú, cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y etcétera, etcétera, etcétera. Hablando de los tiempos y las situaciones de Israel, en la cual estaba aquí Isaías mencionando y narrando. No tengo de tener temor porque Dios lo ha dicho en su palabra. Mi versículo preferido de la Biblia, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Antonia, continúa. Amén, tanto que sí. También es un versículo favorito de la hermana Antonia. Sí, exactamente, lo sabe entero, desde luego. Muy bien. Pues no tengo que tener temor porque Dios lo ha dicho en su palabra. No tengo de tener de temor porque Cristo dice. La paz os dejo, mi paz os doy. No la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. No tengo de tener temor porque Cristo ha dicho, he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Y bueno, tú puedes añadir un montón de versículos que hablan de estas promesas y las maravillosas realidades. Hay así en la Escritura, así. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y aquí llegamos al punto número 3 y último de esta predicación, en las cuales he titulado El cuidado de Dios en los tiempos del creyente. El cuidado de Dios
en los tiempos del creyente. Y aquí añade e introduce dos elementos y nos dice: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Tu vara y tu cayado. Recuerdo, también se lo comenté con algunos hermanos, aquí en el tablón de anuncios había una fotografía, un dibujo, en la cual, no es porque yo me vaya a operar, no, pero me encanta esa ilustración. Se ve una cámara de operaciones en las cuales pues, se ve un cirujano con todo su equipo y operando e interviniendo pues, al paciente. Y dibujado detrás está pues, una representación del Señor Jesús, ¿no? Vestido con una túnica blanca. Bueno, es para identificar que es el Señor Jesús, ¿vale? Y está con una mano rodeando al cirujano, así, cercano, y con la otra diciéndole al cirujano cómo lo tiene que hacer. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Algo precioso esa imagen, esa ilustración de cómo el Señor pues, cuida de los creyentes, cuida de nuestra alma, de nuestra vida, en tiempos de dificultad. Y en todos los tiempos, evidentemente. En todos los tiempos. El salmista ahora nos menciona dos herramientas, la vara y el cayado. La vara, he buscado la definición, palo largo y delgado, y el cayado ya tiene que ver más con el ámbito pastoril. Palo o bastón, corvo, por la parte superior usado por los pastores. Esto es lo que es el cayado. Y es interesante ver cómo ambos instrumentos, aquí matizados por el salmista, infunden, hay un resultado, infunden aliento. Es interesante observar en ese salmo cómo el trato de Dios en medio de los tiempos del creyente le lleva constantemente deleite y aliento a su alma. Es una constante. Sea como fuere la circunstancia, sea como fuere que el Señor lo usara, el final del proceso trae descanso, deleite y aliento del alma. Recordamos, en los lugares de dedicados pastos, ¿qué trajo? Descanso. En aguas de reposo, ¿qué hace el Señor? Nos cuida pastoreándonos, ¿vale? Y en su conjunto, ¿qué hace? Conforta nuestra alma, sosiega nuestro corazón, nos lleva a ese reposo. Y ahora, en otro lugar, en un valle de sombra de muerte, su vara y su cayado, pues nos continúan trayendo ese aliento, esas nuevas fuerzas, ese vigor que viene del gran pastor de las ovejas. Concluimos este punto con la siguiente afirmación y leo literalmente: sea cual sea las circunstancias por las que pasa el creyente, Dios cuida del creyente en medio de las circunstancias. Sea cual sea las circunstancias por las que pasa el creyente, Dios cuida del creyente en medio de las circunstancias. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Así que a título ya de conclusión, tenemos los 3 puntos desarrollados en esta mañana. Primer punto, los tiempos del creyente. Hemos visto, aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿vale? Punto número 2, la presencia de Dios en los tiempos del creyente. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y el punto número 3, el cuidado de Dios en los tiempos del creyente. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del sol, nos menciona Eclesiastés. Y amado hermano, ¿qué tiempo estás viviendo hoy, en esta mañana, en tu vida? ¿Qué tiempos están pasando por tu corazón? Recuerda, sea cuales fueren los tiempos en los cuales estamos viviendo, Dios está en y en tus tiempos, y Dios te cuida en y a través de los tiempos. Y no olvidemos especialmente esto cuando vengan tiempos difíciles a nuestra vida, que vienen, porque el Señor tiene a bien enviárnoslos. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, al propósito de Dios, son llamados. Los tiempos del creyente, todo es hermoso en los tiempos del Señor. No veo que haya aquí ninguna visita, ninguna persona que creo que no tenga al Señor, pero dejo este apunte.
Y para ti, amigo mío, lo tengo escrito, lo lanzo al corazón. Si no tienes a Cristo como tu único Señor y Salvador personal, hoy es tiempo de salvación. Hoy es tiempo de salvación. Mañana quizás será demasiado tarde. Este apuntito lo puse por si había alguna persona que no conociese al Señor, alguna visita. Pero también lo dejo en cada uno de nuestros corazones. Por supuesto, el Evangelio siempre es bueno dejarlo delante de nuestros corazones. Bien, seguiremos andando. Ahora, la próxima predicación del Valle de Sombra de Muerte, el Señor coge y nos lleva a un banquete. Ahora nos lleva a un banquete espléndido. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Ahora tenemos hemos salido, es un valle de sombra de muerte, o sea, no es un perpetuo, no es una sombra de muerte, una sombra que se diluye. Y ahora coge y nos dice: amado hijo, vamos al banquete, que te tengo preparado mesa delante de ti, en presencia de los angustiadores que han estado quizás en el valle de sombra de muerte. Pues que el Señor nos bendiga y que su palabra pues sea guardada en cada uno de nuestros corazones. Gracias por vuestra paciencia y por vuestra atención.